no sé, aquí hay un comentario de Mónica Ibarra, pero que se tuvo que ir y no sé si quieren que lo lea después de que Lía participe mejor. Bueno, que Lía dé las respuestas mejor o que converse Sí, sobre esto. Gracias. Yo pues también nada muchas más gracias. quería señalar, Lía, porfa, Sí, que a mí un proyecto, bueno, muchos proyectos que tienes, ¿no? Los performance y todo, pero también me encantan los cuentos, o sea, estos cuentos infantiles que pues que has trabajado varios, pues mucho en ello y sobre todo, pues, cómo se pueden sentir acompañados y acompañadas las niñas justamente a partir de estos cuentos. Entonces, si también nos puedes sí. hablar de cómo entra este proyecto, ¿no? Sí tenemos Gracias. tiempo, ¿verdad? Todavía tenemos tiempo. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Bien? Ah, ok. Ah, muy bien. Bueno, pues quiero agradecerles por brindarme su voz, brindarme su espacio, abrirme las puertas de su casa, porque pienso que en estos tiempos tan fuertes de un aislamiento forzado, pues como yo he venido pensando desde que inició la pandemia, pues es el tiempo político de la voz, ¿no? Y yo trabajo mucho con la voz. Entonces, es el tiempo político de la voz, porque dense cuenta cómo la voz es lo que nos permite entrar hoy a mí, a sus casas y ustedes a mi casa, y esta voz que siempre atraviesa todas las fronteras, tanto como el virus atravesó todas las fronteras y se propagó por todo el mundo, pues que también la voz sea virus, la voz afectiva, la voz que grita, que canta, que abraza, que apapacha, porque pues qué sería de nosotras sin la voz, como digo yo en el proyecto de La Sirena, pues mi voz es el centro de mi existencia, porque se escucha, se huele, se palpa y hay eco, hay un eco colectivo que nos sostiene a todas desde la voz. Entonces, pues gracias por dejarse trastocar por la voz. Seguramente la piel nos devolverá la certeza de un abrazo muy pronto, pero pues también el eco de la voz es piel. Y bueno, traté de tomar algunas cosas de lo que ustedes me preguntan con el objetivo de retejerlo y de la imagen corporal. Entonces, hemos sido muy criticadas, creo que ya Tania se salió, no sé, ahí está. Hemos sido muy criticadas las mujeres trans desde el feminismo porque se dice que nosotras nos hiperfeminizamos y que la hiperfeminización que nosotras hacemos de nuestros cuerpos, pues es sostener un sistema patriarcal y hegemónico. ¿Y cómo ustedes lo van a hacer si ustedes son mujeres trans? Yo misma, cuando inicié mis proyectos de performance, que muchas de ustedes conocen y que además pues tienen que ver con mi propia historia, era muy criticada desde el feminismo, porque era de cómo es que por qué tú te quieres vestir de novia, cómo que a ti te encanta vestirte de novia, y luego cómo que de quinceañera, válgame Dios, estás sosteniendo un ritual muy patriarcal y no te das cuenta, y tú como mujer trans deberías romper con este ritual y más bien salir en el performance y romperte el vestido y que la gente se dé cuenta que tú te estás despojando del arquetipo de la novia y de la quinceañera. Y yo era feliz vestida de blanco, ¿no? Y siendo la novia y la quinceañera. Y yo insistía porque, por supuesto, yo posicionaba mi hacer político desde el feminismo. O sea, siempre estuve insistiendo en que el feminismo tenía que ser un refugio para las personas trans. Entonces, por eso las críticas venían de ahí y yo insistía en decirle a las personas, bueno, lo mismo, ¿no? A lo mejor en ese momento, les estoy hablando 2012, ya muchos años que yo empezaba con estas acciones políticas donde me vestía de novia y aparecía en espacios bien fuertes de masculinidad, porque el asunto es que yo necesitaba establecer un diálogo, y esto es fuerte decirlo, desde la ternura radical con la masculinidad. Y ahorita voy a retomar la pregunta de una de las compañeras para hablar de esto. Pero desde el feminismo era una persecución constante a mi trabajo de, sí, pero es que ¿por qué tú quieres ser la novia y verte como esa novia femenina y la quinceañera? Está sosteniendo un sistema que nos oprime a las mujeres y que el feminismo y los estudios queer hemos intentado romper con estos rituales y estas imágenes de la paridad, de la hiperfeminidad, y cómo que vienes tú a hacer estas acciones. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué no lo pensamos desde la otra cara de la moneda? O sea,
yo no estoy, a mí nadie me está imponiendo que me ponga un vestido de novia, no me estoy casando en una iglesia, estoy en una cárcel, estoy en una facultad, estoy haciendo acciones políticas en otros lugares que no son esos lugares donde se supone que debería estar la novia. O sea, yo me quiero vestir de novia, pero porque yo quiero y cuando yo quiero, no cuando mi papá me dice, o el padre, o la iglesia. Y eso ya es político, que yo decida cuándo vestirme de novia, independientemente de que rompa o no el vestido. Y quiero ser la quinceañera, por supuesto que quiero ser, porque yo necesito establecer un diálogo afectivo con la sociedad que me oprime, que me mata, que me violenta hasta más no poder. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer desde lo que esta sociedad conoce, que es el ritual afectivo, además, ¿no? Y luego era tanto que pues yo a lo largo del tiempo pues seguía haciendo reflexiones sobre esto, hasta que de pronto pues yo dije, oigan, pero es que yo también quiero que ustedes abracen ese dolor. O sea, me devolvía a ese dolor, aunque no lo nombrara así, porque claro que esto tiene que ver con una prohibición, es una ilusión política. O sea, yo hace poco hablé en un conversatorio de la ilusión política. O sea, a nosotras las mujeres trans, de verdad, nos habitan muchas ilusiones que cuando nosotras nos damos cuenta que las podemos hacer realidad, se vuelven políticas. Y claro que yo estaba ilusionada en muchos momentos de mi vida con ser una novia. Además, porque yo crecí, como también ustedes, con esos referentes. O sea, parte de la herida colonial es que tuvimos esos referentes, pues ya está. ¿Qué hacemos con ellos? Pues la contranarrativa de los referentes que tenemos. Y la contranarrativa no es así romperlos y quebrarlos. Hay otras contranarrativas. ¿Qué implicaciones tiene que una mujer trans se vista de novia y que esté en estos espacios de masculinidad? O que se ponga un vestido de quinceañera y haga una fiesta trans, cuando en realidad en esos tiempos, cuando empezó el proyecto de la quinceañera, pues yo les estoy hablando que ni siquiera vislumbrábamos que iba a haber ley de identidad de género. O sea, a nivel de derechos humanos, el movimiento trans estábamos con mucha incertidumbre. O sea, se había echado para atrás la propuesta de una ley de identidad de género que reconociera nuestros derechos y el libre acceso al desarrollo de la identidad, pues se había echado para atrás y seguía un juicio. Entonces, ¿qué implicaciones tenía que yo celebrara, que hiciera una fiesta de mi transición en el año de 2013, cuando no sabíamos qué iba a pasar en el 2015, que entra en vigor la ley de identidad de género, que despatologiza nuestras identidades y que el Estado nos reconoce como tal? Hoy en día, pues tenemos ley de identidad de género en México y en otros 6 estados del país, en donde se han reformado los códigos en materia de lo familiar y que ahora nos permiten entrar al tema de pensar en un trámite administrativo. Es decir, el Estado está obligado a reconocer nuestra identidad y nuestro género por medio de un trámite administrativo que ya no es un juicio que nos patologizaba, que implicaba y que era un asunto de clase porque era muy caro y cuáles cuerpos eran quienes accedían a ese cambio y a esa homologación en tus papeles, pues no era minoría, sabiendo que pues no existe cupo laboral, que la lucha trans pues también tiene que poner ojo en el tema de la educación, porque tenemos que tocar más puertas al tema de la educación. Por eso estamos las mujeres trans en la universidad. O sea, yo también vivo violencias estando aún en la academia, pero también para mí es necesario estar en la academia, porque en la academia se ha hablado de mi historia pues sin mi presencia. Pero para devolverme a lo que preguntas, pues ¿por qué no? O sea, yo a veces digo, bueno, sí, o sea, somos muy criticadas las mujeres trans de sostener la feminidad, pero bueno, también hay compañeras lesbianas que sostienen una masculinidad y de eso no se habla, no se critica. Y yo creo que si vamos a hablar de la feminidad, de la hiperfeminidad, hablemos de la hipermasculinidad también, que asumen algunas compañeras lesbofeministas. Entonces, porque pareciera que a veces somos nosotras las mujeres trans las responsables de dinamitar lo femenino, pero en realidad volvemos a lo mismo. Un feminismo que escuche la propia historia de la otra va a empatizar con el deseo de la otra. O sea, si tu deseo es tener un novio, ajá, si tu deseo es hacer una fiesta de 15 o casarte, o sea, ¿quién soy yo para decirte que vas por mal camino? O sea, para mí el feminismo no es agarrar a la otra de la mano y decirle, mira, ven, este es el camino, y este es el camino, y este es el camino. O sea, para mí el feminismo es decirle a la compañera, compañera, muéstrame tu camino, yo te muestro el mío, andemos los dos caminos y encontremos similitudes, pero yo no te voy a obligar porque estamos heridas las mujeres. Ajá. Y solo aquellas que están en esos círculos tan tremendos de violencia son expertas en el tema de la violencia, perdón. O sea,
porque es muy fácil decir, ay, que se salga de ahí, y es que está mal, y es que debería, y no sé qué. Pero bueno, la herida es muy fuerte, o sea, tan fuerte que, pues eso, ¿no? Estamos todo el tiempo luchando por querer transformar a nuestras familias cuando la herida ancestral de nuestras familias es tan grande que pues por eso hay que convocarse a los procesos de la lentitud con las otras. Y a mí me parece completamente político que una morra a mí me diga, güey, yo me reivindico desde lo femenino, me encanta lo femenino, y que además se tense lo femenino, porque pues, ¿qué me pueden decir también de las compañeras trabajadoras sexuales que sí tienen que hacer una hiperfeminización de sus cuerpos, pues para sobrevivir? Porque la sociedad nos orilla a no encontrar trabajo y no poder sobrevivir y nos lleva al trabajo sexual y ahí sabemos que lo hiperfemenino pues es lo que vende, o sea, es lo que está ahí. Entonces esto se tensa más y son ellas quienes tienen que venir a hablarnos de sus procesos de deseo primero, porque es un deseo el que nos habita a nosotras de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos y nadie debería decirnos si está bien o está mal, sino simplemente abrirnos al debate de cómo cada quien define y piensa su feminidad, ¿no? O sea, por eso para mí, pues claro que utilizar todos estos vestidos que eran extensiones de mi propia identidad, más no personajes, la novia, la quinceañera, la sirena, la alumna, pues son deseos de justicia propia. Me hice justicia siendo la quinceañera, me hice justicia siendo la novia, me hice justicia regresando a una secundaria con el uniforme de colegiala, me hice justicia siendo la sirena y diciéndole al mundo, pues sí puedo ser sirena, o sea, también puedo imaginar que esto es real y que no es irreal. Y hay que hacer procesos de microjusticia con las nuestras. Y el performance de la quinceañera es muy fuerte y Tania lo vivió, Tania lo puede aquí decir y aquí mi querida Fer Cendejas, que también está aquí, ha vivido otros performances y en realidad es como, bueno, cuestiónate cuántas quinceañeras te habitan a ti. Está todo tu linaje femenino en ti, que es completamente lo que a ti te habita. O sea, cuántas quinceañeras nos habitan a nosotras. Quinceañeras que no pudieron tener su fiesta o que la tuvieron de manera obligada o que a lo mejor van a emerger. Pero cuántas novias te habitan a ti, cuántas novias y cuántas sirenas y cuántas alumnas. O sea, es como justamente un reclamo al deseo de una feminidad que en realidad no sea impuesta, sino que sea y que parta desde lo que nosotras deseamos, porque pues me recuerdo siendo niña nuevamente desde este ejercicio de enternecimiento, parada en los grandes aparadores de las tiendas femeninas pensando por qué el mundo no me había permitido utilizar esos vestidos que yo quería utilizar. Y me recuerdo portando después de muchos años esos vestidos con lágrimas en los ojos por poderlos utilizar, independientemente de las voces que me decían, estás reproduciendo un sistema. Es como, bueno, pues vivo en este mundo y en realidad sanar mis heridas es un proceso y si sanar mis heridas tiene que empezar por esto y va a seguir en esto, pues que así sea, ¿no? Porque pues es mi dolor y lo comparto. Entonces es fuerte pensar la feminización y la cuestión de lo femenino desde lo trans, porque para nosotras es un deseo. Lastimosamente, claro que hay una imposición social que nos dice, esto es ser, para ser una chica trans, pues tienes que caminar así, vestirte así, y esto, y hay mucha dominación de Estado, pero por supuesto viene de un deseo propio de habitar esa feminidad, porque ni siquiera nos permitieron habitar esa feminidad que queríamos. Y bueno, luego sigo con lo demás. A lo mejor voy a agarrar, o sea, mi respuesta va a ser no como primero a ti, luego a ti, luego a ti, sino como un todo de lo que ustedes comentaron. Bueno, el tema de la ternura radical, ¿no? Hay que pensar que la rabia tiene muchas tonalidades, o sea, la rabia tiene muchos tonos. Yo cuando justamente, o sea, mi trabajo generaba muchas polémicas dentro del feminismo y estudios como que rompían con todos estos estereotipos, porque no solamente era el tema de la feminidad, ¿no? De los arquetipos que yo utilizaba para poder establecer una comunicación afectiva con las personas con las que yo quería trabajar y que había un reconocimiento estético, pero después había un reconocimiento afectivo cuando ya entraban, digamos, en el tema del ritual, ¿no? Pero es muy fuerte porque pensaba, o sea, en esos tiempos también la acción era muy confrontadora, porque era de cómo Lía puede trabajar
con hombres y además como que los hombres se muestran tan felices en los encuentros que ella hace y ella está muy feliz con ellos y es que cómo ella le da tiempo a los hombres cuando ellos tienen que hacer su trabajo y por qué ella tiene eso, ¿no? De que quiere como abrazar, de que quiere acariciar el cachetito y la frentecita y de que quiere dar el beso y por qué lo logra. Era muy incómodo, ¿no? Son testimonios que hoy están en mi archivo de personas que vivieron el proceso y que hablan de una incomodidad en lo afectivo, porque implicarte afectivamente en territorios de guerra y dolor es muy incómodo. Pero yo le decía a las personas, pues yo también estoy muy enojada, ¿no? O sea, también esto es mi rabia, pero esto es una manera diferente de activar mi rabia. Es decir, todas las autodefensas feministas son legítimas, compañeras. Al menos yo lo pienso así. Legítima defensa feminista. Y yo les cuento una acción que a mí me sucedió hace poco, como en el mes de febrero, para poder ilustrar esto. Yo me subí a un Didi que me pidió una amiga cuando yo salía de su casa. Y pues eso, ¿no? Una siempre pide el taxi, le piden el taxi, lo que sea, aunque sea de aplicación, y pues una va ahí bajando las escaleras, así de, ay, voy a llegar segura, ¿cómo va a ser este hombre? ¿Qué edad va a tener? ¿No? Cuando me suba al coche, ¿cómo me va a mirar? Pues así es el país y una tiene que aventarse. Entonces, pues ahí está, porque a mí me da inseguridad el taxi, la verdad, me siento sofocada y sometida a una mirada masculina muy fuerte, aunque sea de aplicación, ¿no? Entonces, en aquella noche en febrero, pues me pidió el taxi porque ya era muy tarde, y entonces el señor, un hombre como de 45, que estaba muy tomado, cuando yo cierro la puerta del taxi, él está muy tomado, se arranca, y bueno, empieza la situación de, ¿a dónde va? ¿No? Y no sé qué, y cómo se llama, y ta. Entonces yo me empecé a poner muy nerviosa, me dio taquicardia, ya estábamos en marcha, yo en algún momento pensé, abro la puerta y me doy unos golpes, trancazos, pero luego a ver ya cómo me curo, pero me bajo de esto, ¿no? Y de repente dije, no, tranquila, recordé mi propio bagaje en ese momento de lo que yo he tejido desde mi persona, sin querer decir que ese es el medio, cada quien, como les digo, legítima defensa feminista. Y ya de repente me dijo el señor, ¿no? Como, ¿a dónde va usted? ¿A qué dirección? Y yo le dije, bueno, es que usted tiene la dirección porque mi amiga le pidió el Uber, ¿no? O sea, no, es que no aparece, dígame por dónde. Entonces yo me acuerdo que miré a ese señor a los ojos, literalmente por el espejo, y le dije, señor, yo sé que voy a llegar segura a mi casa. Me pongo en sus manos. Llegaré segura. Y se los juro yo, en ese momento que jamás imaginé, a pesar de lo que yo estaba haciendo y de que mi amiga me dijo, estás loca, tú pusiste tu vida en las manos de un feminicida que pudo haberlo sido y que hubiera podido. Pero en ese momento mi estrategia de resistencia era esa, era mirar a ese hombre a los ojos, darle los ojos, la mirada y decirle, Señor, yo sé que yo voy a llegar segura a mi casa, me pongo en sus manos. Y decirle eso a veces a un hombre es confrontarlo más, realmente. Y lo estoy hablando desde mí, porque a veces nosotras las mujeres trans tenemos otras estrategias de sobrevivencia que si son actuar desde la agresividad, ese hombre me va a leer a mí, obviamente, no como una mujer, y me puede hacer inmediatamente lo peor. Entonces, para mí era eso. Entonces, el Señor yo vi que bajó la guardia y dijo, ¿cómo que me está poniendo a mí, ¿no? Que soy un hombre y que yo lo que quería era que me contestara así con esa agresividad y tal, diciéndome que va a llegar segura, no, pues tengo que hacer que llegue segura. Y me dijo, no, sí, señorita, va a llegar segura, sí, no se preocupe, yo ahorita hago que usted llegue. Y llegué, ¿no? ¿No? Y muchas de mis compañeras no llegan y yo sé que es una cuestión de alto riesgo, pero también es una cuestión de un trabajo espiritual que yo tengo que hacer todos y cada uno de los días y que hago desde hace muchísimos años para poderme comunicar de esta manera con las personas. Cuando a mí me preguntan de los performances específicamente con hombres, les hablo de mi trabajo espiritual, que para poder hacer este diálogo afectivo con los hombres, ya pasando a la pregunta de la compañera, eh, pues sí, ¿no? O sea, digo, México es el segundo país a nivel mundial en presentar más crímenes de odio hacia nosotras las mujeres trans, eso está documentado, y del 100% de los casos son perpetrados por hombres. Entonces, pues esta es mi postura también muy personal. Claro que hay que hacer un trabajo con hombres y que necesitamos ser nosotras las mujeres trans, sin ser interlocutadas, las que tenemos que hacer un trabajo con los hombres. Nuestros cuerpos son los que más confrontan a los hombres, porque nosotras desatamos muchas pulsiones que tienen que ver con el deseo, con la culpa, con la no aceptación,
con la traición de este cuerpo traicionó la masculinidad, y al mismo tiempo esa pulsión de muerte. Es decir, el 100% de los casos no es que el hombre llegara, y esto es algo muy importante de decir, que no es que el hombre llegara y con la pistola o con el arma que haya utilizado, no sé, o la fuerza, haya matado a la compañera inmediatamente. Antes había como una situación de involucramiento sexoafectivo que estaba presente. Ajá. Entonces, pues hay una pulsión de deseo que conduce a esa muerte. Entonces pienso que las mujeres trans, que somos los cuerpos que más confrontamos a la masculinidad hegemónica, en este caso mexicana, pues somos quienes tenemos que hacer otras confrontaciones. En este caso, pues desde esa ternura. Ajá, y que se convierta en un proceso pedagógico. ¿Y es un trabajo de alto riesgo? Claro que sí. Es una decisión política que puede ser sometida a una crítica feminista, por supuesto, y yo estoy abierta a debatirla, pero a mí sí me interesa trabajar con hombres. Es un trabajo que he hecho desde hace mucho tiempo, que he pausado en algunos momentos de mi vida por la implicación emocional que requiere y el agotamiento que me genera trabajar con la energía de los hombres, pero pues que sigo, ¿no? Luego vino este proyecto de trabajar con adolescentes en secundarias, que también ustedes conocen, y la acción tenía que ser así, desde lo afectivo, desde la posibilidad de enternecer, porque esa es mi propuesta feminista y transpolítica, ¿no? Los afectos, el tacto como acción, el tacto acto, es decir, un tacto desexualizante, digamos, la posibilidad de desexualizar el tacto y que los hombres aprendan otras maneras de tocar, como ahorita nos estamos tocando nosotras con la voz, y que aprendan del consenso, y que aprendan también de los sentimientos y las emociones, y que aprendan que las mujeres trans también podemos ser amigas, hermanas, vecinas, y no solamente, pues, justo como las cucarachas, el alimento a devorar, ¿no? Entonces, por eso para mí es importante, pues, hablar de un diálogo transfeminista, transfemenino, con hombres, con la masculinidad, y es muy necesario porque, pues sí, somos los cuerpos que más les confrontamos y en realidad pues hay que hacer un trabajo fuerte ahí con ellos para pues así disminuir la violencia que ejercen sobre nosotras. Y bueno, mi propuesta ha sido así desde los afectos, un trabajo ya de muchos años en diferentes espacios de masculinidad muy fuertes. Y reciente me tomó en la juventud, porque pienso que la adolescencia es ese momento de la vida de cambio, de ruptura con la familia, de ruptura con el entorno, igual que la experiencia trans. Entonces, ahora he optado por tener un encuentro con jóvenes que están resistiendo a las escuelas, que para mí son secuelas, en la secundaria, ¿no? ¿Qué implicaciones políticas tiene que pues una mujer trans esté en una aula, ¿no? Pues haciendo pedagogía de la ternura con hombres, además, ¿no? Porque pues además, en realidad yo con los chavos puedo trabajar muy bien. En realidad aquí el problema son los papás, son los profesores, y es el sistema educativo mexicano que pues no puede imaginar una pedagogía trans, y hay que hacer esa crítica al sistema educativo mexicano de por qué las mujeres trans aún no podemos estar en la planta docente frente a un grupo o aportando conocimientos a las currículas, conocimientos trans, por supuesto, como la ternura, que les digo que es un conocimiento ancestral trans. Y bueno, luego viene esto de cómo cruzar, y ligado con lo de Tania, de la frontera, cómo cruzar hacia una misma, ¿no? Pues bueno, este discurso del amor propio, yo tengo una crítica fuerte porque para mí el amor propio desde lo trans, pues es algo que no puede operar tan fácil. A veces parece que el feminismo nos habla mucho de amor propio, ¿no? De primero estás tú, quiérete tú, ámate tú, y tú, y tú, y tú, y tú. Y eso puede recaer en la hiperindividualización y cómo poder querernos a nosotras mismas si el Estado todo el tiempo nos está produciendo disforia de género, nos está diciendo que no, que nuestros cuerpos no existen, que lo que decimos no tiene credibilidad, un Estado que todo el tiempo pues nos obliga a tener que dialogar con la mirada, ¿no? O sea, también las personas trans reclamamos el descanso político, porque es muy agotador salir a las calles y bañarnos con las miradas de las personas. O sea, el tema energético, o sea, también hablar de la energía es muy fuerte desde el cuerpo trans, porque somos cuerpos receptores. Es decir, un cuerpo solo es mirado cuando empieza a arrojar preguntas. Mientras no arroje preguntas, un cuerpo no es mirado. Pero cuando es mirado, es porque empieza a arrojar preguntas. Pero el trabajo emocional y energético para ser un punto energético
en un espacio como este, como la Ciudad de México, es muy agotador. Entonces, obviamente, el amor propio ahí, el discurso pensado desde lo trans, pues no se sostiene tan fácil, porque pues cómo yo me voy a poder querer a mí misma si estoy agotada de todo lo que sucede allá afuera y en un estado que me está diciendo que pues yo no valgo, no existo, que pues estoy en esos procesos de basurización como otros cuerpos que también Tania menciona. Y por eso creo que el amor propio es cuando tú te abres a una experiencia colectiva de escuchar a las otras, de mirarte en las otras, justamente esto de cómo cruzar hacia adentro, pues cuando yo me puedo mirar en las otras, o sea, la historia de la otra me sostiene. Yo, o sea, ¿quién de ustedes no se ha visto en otra persona desde su propia sombra? Esto de ver a otra persona y sentir ese coraje, sentir esa envidia, sentir ese no sé qué que me molesta de la otra, que yo ni siquiera la conozco, pero me molesta su presencia, me incomoda. Pues ahí te estás viendo tú desde la propia sombra. Yo creo que ustedes lo saben más como psicólogas, ¿no? Pero una se ve desde la propia sombra, también desde la propia. Y ese es un ejercicio muy bonito. O sea, el otro, la experiencia humana, las relaciones humanas y la relación en este caso entre mujeres, pues nos abre la cortina, ¿no? Así de par en par, porque, híjole, pues te vulnera relacionarte con otra persona afectivamente. Y el feminismo, pues es una lucha que se sostiene del afecto, de relacionarnos con las otras afectivamente. Entonces, pues claro que te devela a ti misma, con tu propia demonia, relacionarte con otra. Y es ahí donde tú puedes cruzar hacia ti misma, desde el propio dolor compartido con la otra, la propia sombra, la propia luz y la propia posibilidad de tejer alianzas y hacer que esta lucha siga defendiendo la vida. Yo creo que el feminismo es un ejercicio que también va hacia adentro, como se dice que la sanación empieza desde adentro para afuera, no de afuera para adentro. Yo lo creo totalmente. Y el feminismo, pues, es eso, una acción política de transformación del cuerpo, de la subjetividad, de la arquitectura, de los modos culturales y sociales, pero pues que empieza en la casa número uno, que es el cuerpo, ¿no? Y que está ahí, que nos habita. Y bueno, pues eso, que en realidad coincido con ustedes, con la última compañera que comentó, pues que plantear un deber ser sí es muy normativo. En realidad yo creo que pues más bien se trata de mostrar la amplia gama de posibilidades que tenemos de habitar la vida y que nuestros feminismos pues se han tejido así desde nuestra propia historia, que todas hemos llegado al feminismo desde distintos lugares, que nos estamos entretejiendo, destejiendo, anudando, tratando de desanudar, cayéndonos, erroristas, ¿no? Pero pues que plantear, este es el camino feminista, este es el camino y así tiene que ser, pues vuelve a recaer en un deber ser, porque entonces pues no nos invitamos a la caída, al error y a una verdadera acción feminista radical que sería esa, como sembrar nuevos caminos para pues que las personas tengan una amplia posibilidad de andares, como también nosotras las personas trans, porque las identidades trans somos una pluralidad, como dice Lorena Cabnal, de caminos, de posibilidades para habitar, ¿no? O sea, pensar la experiencia trans, no solamente somos esas tres T's patologizantes, como de travesti, transgénero, transexual, no, hay personas no binarias, de género fluido, personas a género, personas que están resistiendo en el istmo de Tehuantepec, que son mushes y que también es una identidad trans, están las personas de dos espíritus, o sea, es pensar la identidad trans como el feminismo, como una amplia gama de posibilidades, ¿no? Y como dice María Galindo, para terminar, no se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Y yo pues entraría en conversación con María Galindo y diría, no se puede descolonizar sin despatologizar. Y muchas veces nos patologizamos pensando que estamos mal, es que qué va a pensar la otra, que yo estoy mal, que estoy loca, que estoy no sé qué por lo que digo y lo que siento y lo que pienso de mí, porque yo quiero esto y quiero el otro. Pues hay que quitarnos de encima la patologización de nuestros propios sentires, porque la experiencia de la ternura radical es eso, es abrirse de corazón a corazón y saber que la otra me va a sostener, pues hasta en ese momento fuerte de decir, pues soy esto, o sea, yo soy esto. Mírame, quiero que me mires, no quiero que me pongas un microscopio y digas esto está bien, esto está mal, porque como dense cuenta también cómo la patologización nos atraviesa a todas. ¿Quién no se ha patologizado a sí misma pensando que está mal por pensar algo o porque dice algo o porque elige algo?
así como el Estado nos patologiza a las personas trans pensando que estamos enfermas. Qué maravilloso todo lo que nos estás diciendo. Ay, yo podría pasar aquí horas escuchándote, pero quisiéramos preguntarte cómo te sientes. Tenemos todavía por ahí una aportación más que nos quisieran dar, pero no queremos como dar por sentado nada. ¿Cómo te sientes? Eh, ¿Qué opinas? Yo bien, bien, sí, ¿Sí? Ah, bueno, sí. entonces perfectísimo. Sería Anaí, ¿verdad? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Hola, Lía, ¿cómo estás? Bueno, a todas las compañeras que están primero, ¿cómo están? Lía, agradecerte. La verdad es que yo me he enterado del conversatorio en la página, sigo la página y estoy en el seminario ya, creo que desde su inicio, y me ha emocionado un montón ya leer hoy día la semblanza que han publicado, como una breve introducción a ti. Y claro, y si ya estaba emocionada en ese momento, después de leerte, o de leer más bien sobre ti, me ha emocionado el doble. Y realmente ha sido, no sé, ya creo que vamos 2 horas de mucho aprendizaje. Y simplemente quiero, o sea, hay un montón de cosas que quisiera decir, pero me voy a centrar en dos, porque de verdad que la charla, leer esta semblanza que tuya también, la han llegado en un momento como que bien preciso para mí, porque yo soy un poco experta en violentarme a mí misma, ¿no? Siempre ando viendo mis errores, mis debilidades. Entonces, justo hoy día, al leer esa semblanza, encontré una frase que tú dices, ¿no? Si el odio tiene consecuencias, ¿por qué la ternura no? Y es como que, sí, ¿y por qué no aplicarlo con una misma? ¿No? Entonces, esto para mí ha sido así como, wow, y después de escucharte, aprender pues a aplicar esa ternura radical, sobre todo con una misma, ¿no? Y obviamente con todo lo que te rodea. Y también te quiero agradecer porque yo también he tenido algunas contradicciones durante todo este tiempo en el feminismo, o bueno, aprendiendo y construyéndome feminista cada día, el tema de la hipersexualización, ¿no? Y siempre he tenido líos también con eso porque yo vengo con algunos problemas así con el cuerpo y demás. Y decía, pucha, mientras estamos luchando por romper esos cánones, viene esto y así, tenía unas complicaciones bien intensas hasta que yo misma me he descubierto escuchándote a ti. O sea, cómo esos cánones de belleza a veces se convierten en la única manera de poder sobrevivir, ¿no? En un sistema que odia la diferencia, que odia lo abyecto. Y de hecho me he reconocido al escucharte a mí misma, porque yo vengo con unos problemas desde nacimiento, o sea, faciales, y por eso me ha llevado a que yo tenga una como obsesión con mi cuerpo mucho tiempo. Y después cuando yo me reconozco en el feminismo, yo misma me cuestiono y ahí iba el latigazo a mí misma de, pero si tú eres feminista, ¿cómo vas a querer reproducir un cuerpo canónico y estándares de belleza? Pero yo me respondía a mí misma, pero es la única manera en la que yo me puedo sentir tal vez bien y aceptada. Entonces, es súper fuerte, te toca, creo, dolores muy, muy profundos, pero bueno, escucharte creo que me reta a seguir trabajando en esos dolores, pero desde esta ternura, ¿no? Así que eso, no sé, tengo muchas cosas más que quisiera decir, pero creo que me voy a resumir en agradecerte. Y agradecerles a las chicas por haberme permitido o permitirnos a todas escuchar a Lía, conocerla. Ya te he mandado solicitud de amistad al Facebook y espero poder seguirte también. Y gracias, en serio, gracias. Creo que estos espacios son de sanación y es así, o sobre todo esta sesión ha sido muy, muy intensa para mí. Gracias Ay, y chicas, qué tanto hemos vivido en estas 2 horas. Hemos dejado la piel, hemos hecho esta pantalla piel. Yo, gracias por brindarme sus lágrimas, por brindarme el susurro, el secreto. Ha sido de verdad un día total y absolutamente para mí transformador, lleno de una desnudez donde he podido ver las cicatrices de ustedes y ver mis cicatrices en las de ustedes. Y me encanta porque la cicatriz tiene mensajes. Aquí dolió,
aquí sanó y aquí florecerá. Entonces, pues yo quiero seguir escuchando. Claro que pueden hacer las preguntas que quieran, por favor. Les tengo una sorpresa porque por ahí alguien habló de este maravilloso proyecto en el que ahora estoy y que he podido llegar. Y que el otro día le estaba diciendo a una amiga, ay, es que ya no aguanto la cuarentena y no sé qué. Y mi amiga me dice, oye, pero durante la cuarentena escribiste 4 libros y ya bien faltan 2. Y le digo, ay, sí, no es... Y yo llorando así de, sí es cierto, he hecho mucho. Porque pues les quiero brindar la lectura de este hermoso libro del proyecto Niñez Combatiendo al Virus, Pandemia. Pero primero quiero seguirlas escuchando, así que por favor. Tania, ¿ibas a participar y luego Ivy, por favor? Sí, yo solo quería como, porque me parece que hay como un lugar bien potente y muy interesante para nosotras como psicólogas, este lugar que tiene que ver como con tanto abrazar la oscuridad como el error, como la grieta, como... Porque de alguna u otra forma son paradigmas que no están dentro de la psicología tradicional, ¿no? O sea, sí desde otras vertientes y demás, pero como que también mucho de lo que adolece la psicología es como de este lugar que también organiza las subjetividades y organiza también, ¿no? En una forma de, estas son las buenas subjetividades, ¿no? Y entonces estar deprimida por mucho tiempo ya es una patología, o estar llorando, o estar en duelo, o andar enamorado durante muchos años, ¿no? El mismo güey, aunque no te haga caso, ya es como... Y a mí me parece que ahí hay como una cosa muy bonita, que además yo lo vi contigo, y que pienso mucho en esta canción de La Bruja de Texcoco, cuando reinventaba la de No Volveré, que decía una cosa de sí volveré, ¿no? Volveré una y otra vez como a este lugar. O sea, creo que ahí... En los 15 años, ¿verdad? En los 15 años, y me encantó, ¡Qué ¿no? suerte! Porque era como un lugar como de regreso y otra vez, y además está bien que regrese, porque eso es también como lo humano, ¿no? O sea, estar rotas por mucho tiempo es también humano, estar desgajadas, estar agrietadas, estar... Y no tiene que haber, y lo digo mucho desde como el paradigma de la psicología, como este lugar además de una psicología pop, ¿no? De una psicología del ser feliz, de una psicología del deber ser, que me parece como una cosa brutal y que además creo que mucho en el feminismo y además en el feminismo trans están como rompiendo de manera muy contundente, y a mí me encantaría como poder también como tejer una alianza como más desde la disciplina, como para desdisciplinar a la psicología y que se vuelva un desmadre y que se vuelva estos lugares incluso de melancolía permanente. O sea, no sé, o sea, como albergar también estos lugares de ruptura, de error, de estos somos. ¿No? Y empezar a hacer algo diferente, ¿no? O sea, lo pensaría ahí, ¿no? Como que, ¿cuál es como esta invitación a qué podemos hacer diferente, ¿no? Y por la otra, pensaba que justo como en estos puntos de encuentro y de choque, ¿no? Entre todas las disidencias sexuales y de género, eh, creo que también ha sido bien necesario tejer un punto, ¿no? De puente, empezar de ahí, ¿no? Es colocarnos en un lugar de puente. Y creo que en ese sentido, pues también me quedo pensando cómo hacerle ahora, pues para quienes ya no son estas personas históricas que conocemos dentro de estas disidencias, sino cómo le hacemos ahora para tejer o heredar, no sé si sabría, no sé si heredar, pero espero darme a entender cómo compartir este lugar de puente con quienes ahora están en unas generaciones muchísimo más jóvenes y que quizá pueden entender todavía muchísimo mejor que muchas colegas y personas históricas, y espero que no me veten por esto, ¿no? ¿Cómo le podemos, ¿no? ¿Cómo hacerle? Porque creo que justo en estas nuevas generaciones que están desde otros lugares, están tejiendo desde otras formas, podemos propiciar todavía más
tejer este puente. Espero haber sido clara en lo que quiero decir. Sí, pues me resulta muy interesante tu pregunta, porque justamente hace rato que les decía esto de, pues también creo que no se puede descolonizar sin despatologizar. Pues sí, creo que las personas trans nos hemos sentido muy perseguidas por la psicología. Bueno, antes de la ley de identidad de género, cuando todo era un juicio y había que hacer una demanda a un juez de lo familiar, había que entregar un peritaje psicológico que pues implicara que el juez se diera cuenta que ya teníamos un proceso largo con un psicólogo y después con un psiquiatra y pues que eran testimonios de que en realidad era certero lo que estábamos diciendo. Entonces, yo creo que se necesita un acompañamiento afectivo y en realidad aquí pienso que pues esto tensa mucho la pregunta pues de nuestras vidas trans, porque la patologización sigue muy vigente a nuestras corporalidades, esta idea de resolver desde una psicología, cuando una se implica en un proceso psicológico tratando de resolver, y yo a estas alturas de mi vida, mis 31 años, ya no quiero ir a terapias a resolver, más bien quiero ir a gestar más preguntas de mi propia existencia y de lo que yo soy, porque resolver es un asunto muy lineal y hay que romper con el tiempo lineal, ¿no? O sea, un tiempo muy... Las personas trans pues también somos testimonios vivos de una ruptura temporal que tiene que ver con lo lineal, ¿no? Porque hemos dado un testimonio completamente vivo al mundo de que el tiempo no es lineal, de que no es cierto que naces, te reproduces, creces, te mueres y ya, sino que pues hemos muerto muchas veces y nos hemos parido muchas veces y somos en esa ruptura que yo les hablaba hace rato. Y fíjate, te voy a ser muy honesta, corazona, tú que me conoces de tantos años y has visto mi intensidad. Ahorita que estabas formulando la pregunta, yo estaba en mi mente diciendo, pues que se rompan con nosotros los psicólogos, ¿no? Pero luego decía, ay no, van a decir, y esta sirena loquita que, ¿no? Porque bueno, romperse es mirarse en tantos fragmentos como una es, ¿no? O sea, y ese acompañamiento pues implica esa ruptura. O sea, no sé, tal vez un acompañamiento afectivo, que la ternura radical también atraviese a la psicología y habría que ver cómo y descubrirlo juntas, pero pues pensar en cómo podría atravesar esta ternura radical ese campo psicológico, esa acción psicológica, cómo podría atravesar la política feminista de los afectos y los cuidados, la práctica de la psicología. Las palabras tienen mucha fuerza, entonces hay algunas palabras que sí hay que hacer contranarrativas de esas palabras, cuando se hace acompañamiento con personas trans. Esta deuda histórica pues también incluye eso, que los espacios de acompañamiento terapéutico para personas trans pues justamente nos permitan abrir esas posibilidades de imaginar nuevos cuerpos, nuevos afectos, nuevas maneras de estar y habitar, nuevas formas de hacer memoria, porque la memoria se teje, la memoria no se busca y no es algo que esté dado así, porque sí, la memoria se teje. Eh, y yo creo que sí es necesario tener espacios donde, pues, en este caso, todas las Lías sean bienvenidas. Y será Lía, será Juana, será Laura, Ilse, Alesa, Jessica, pero que sean bienvenidas, porque pues somos esa ruptura y esa ruptura nos da testimonio vivo de que somos muchos fragmentos y yo creo que ustedes lo saben y cada uno de los fragmentos que somos necesitan un acompañamiento, necesitan enternecerse, necesitan dolerse, mirar al ser humano a veces para mí como así una, como un algo y no más bien como una ruptura, ¿no? Como una serie de fragmentos así que se desmoronan. Y es también lo que hablaba yo hace rato de el reclamo afectivo que hemos hecho las personas trans, pues es eso. O sea, como, güey, pues en ese ámame como yo soy, amémonos, pues es, aquí están todas las Lías y aún las que todavía no se han develado. Y yo creo que hay que amar a todas las versiones de una misma y hay que amar a todas las versiones de las otras. Esa es la amistad política, la que resiste, la que existe, la que sostiene y arrulla y no la que se decanta por lo que el Estado quiere que nos decantemos, por el olvido.
y por esa marca que a veces queda ahí y que pareciera que ya no se puede trabajar. Pero yo creo que para trabajar una cicatriz se necesita mucha ternura radical, y así como yo digo en el artículo que citó la compañera que habló, en ese donde digo, si el dolor tiene consecuencias, pues también la ternura tiene consecuencias, y yo creo que hay que arrojarse para enternecerse en este mundo, y arrojarse no necesariamente implica que una se va a golpear. Una tiene que aventarse y saber que a lo mejor en esa caída, pues justamente va a ser con el encuentro con la raíz, con lo que sostiene, con lo que abraza. Entonces sí, me parece que hay que dejarse atravesar por la ternura radical, y que es complejo, ¿verdad? Porque como yo les dije, la ternura radical también es aceptar, abrazar nuestras propias obscuridades, hacer de nuestro veneno el antídoto. Y eso, yo el otro día le decía a una amiga, pues ojalá que también hablemos en algún momento del olvido, y que hablemos de la memoria que se teje y no de ser las olvidadas, porque nosotras las mujeres trans siempre hemos sido las olvidadas, y pues no queremos, sino más bien que pues las personas, así como nosotras mismas, pues nos recordemos siempre, ¿no? Tania, ¿podrías retomar? Y vamos igual cerrando. No, yo había terminado. Sí. Okay. Pero terminé. Creo que hay una pregunta en el chat. Así es. ¿Quieren que yo la lea? Ya abrí el micrófono. Sí. A ver, dice Julieta, dice, ¿cómo transito del dolor del abuso a la ternura radical como forma de resistencia? El concepto me parece hermoso, pero me gustaría que compartieras un poco, tal vez desde tu propia experiencia, cómo se logra sobrepasar la rabia y transmutarlo a la ternura. Okay, Bueno, pues interesante. creo que eso lo voy a ligar con la pregunta de una de las compañeras que me preguntaba por la rabia, ¿no? De cómo pensar la rabia. Y pues yo vuelvo a sostener que para mí la rabia tiene muchas tonalidades, y que también hay que pensar la rabia de manera interseccional, porque por supuesto cada historia tiene su propia manera de manifestarse y de hacer política. La rabia tiene muchas tonalidades, y la ternura pues no es un sinónimo pues ni de felicidad, como ya lo vimos desde el inicio con todo este bagaje de compartición que les hice desde la doloridad y el testimonio de Yesenia Zamudio, sino que más bien es justamente darle un lugar a ese dolor, y que ese dolor se manifieste en todas sus facetas. A veces pensamos que la ternura, justamente siempre estamos pensando el mundo de manera arquetípica, ¿no? Y se piensa que la ternura es como, ay, qué lindo, ¿no? Como, ay, cosita linda, preciosa, ¿no? Como, qué preciosura. Y sí, la verdad es que sí, pero pues no solo es eso. Realmente la ternura implica desfragmentarse para darse cuenta que una está herida, que una tiene realmente un camino complicado y fuerte, como nos enseñan las mujeres que buscan incansablemente a sus hijos, como las compañeras que están resistiendo, como hace rato les comenté, simultáneamente ahora, esos abusos dentro de su propio hogar, dentro de su casa número uno, que es su cuerpo. Y yo creo que justamente es ahí donde el feminismo es esto que nos permite transitar, ¿sabes? Cuando en realidad hacemos un acompañamiento feminista, estamos haciendo una acción de ternura radical, pero pues un feminismo que sea justamente desde esa escucha que también les compartí, desde esa escucha de quiero escuchar tu proceso cuando tú estés lista, cómo puedo implicarme yo en lo que a ti te está aconteciendo, cómo puedo darme, qué necesitas, qué energía necesitas, cómo podemos sembrar un camino para que yo esté presente en este proceso. Y eso es esa transición hacia esa ternura, ¿no? Hacia esa cuestión primigenia de no dejar de sostener, como dice Rita Laura Segato en Pedagogías de la Crueldad, ¿no? Como esa madre que sostiene a su hijo en brazos, y cuando el hijo ya está acostumbrado a los brazos, la madre se los niega, ¿no? Y es como, no, que no se acostumbre a los brazos, al estar sostenido, ¿no? Y bueno, mucho de nuestra lucha feminista ha sido, pues justamente volver a parir los afectos y los cuidados, sin obviamente pensar en eso como un sinónimo de esa maternidad obligatoria y abnegada. Es decir,
siempre tiene que habitarnos como justamente esa energía, ese encuentro energético por enternecer. Y tiene que ser desde justamente una lucha que defienda la vida. La ternura radical es una lucha por la vida. Entonces también justamente luchar por sobrevivir a este patriarcado, pues es una acción política de ternura radical que pues nos implica a todas, pero que como yo decía y lo citaba la otra compañera hermosa, pues tiene consecuencias y tiene límites y que pues en realidad implica mucho trabajo, porque el mundo es tan racional que en realidad un acto de vulnerabilidad es algo muy complejo, algo que te puede cansar, que te puede desgarrar, que te puede hacer sacar tu propia sombra. Y miren, la verdad es que el hecho de poder hablar hoy de esto, ¿no? De que la ternura radical también es reconocerse como errorista, como una persona que pues la caga y que le habita el veneno interior y que el veneno interior se hace antídoto, pues justo, ¿no? Ese antídoto, pues después es como esa crisálida para nuevas resistencias. Entonces creo que sí, que justamente ese dolor la ternura radical es una manifestación de ese dolor colectivo, de ese dolor que es personal y al mismo tiempo es político, ¿no? Entonces, es como la tonalidad de la rabia, como les decía, la rabia tiene muchos tonos. Y aunque es complicado y puede resultar un poquito fuerte darse cuenta que estos actos que tienen que ver con el tacto como acto, que tienen que ver con esa posibilidad de brindar un momento de placer como las lágrimas, que tiene que ver con un momento de volverse a la infancia y de verse o no verse y así, es una cuestión pues, que está atravesada justamente por una acción de ternura radical que pues tenemos que trabajar colectivamente, pero en esa transición que tú de manera pertinente apuntas y preguntas y te agradezco, pues está este feminismo que nos permite transitar de ese dolor del abuso, de la pérdida, de la desaparición, de la muerte, de todo lo que nos acontece alrededor, porque pues creo que estamos completamente marcadas nosotras las mujeres por ese dolor tan patriarcal que nos persigue, en obviamente el dolor visto de manera interseccional, porque pues no puedo, o sea, tenemos que hablar de un dolor interseccional para saber que lo que viven las compañeras que están presas de su libertad de manera injusta tiene similitudes con lo que viven las compañeras que están sobreviviendo en estos mismos instantes a esos abusos en su propia casa, pero también hay diferencias y con las que están ahorita mismo en este momento cruzando fronteras hay diferencias con los otros dos escenarios, pero también hay similitudes entre los tres escenarios y así se va tejiendo, ¿no? Como una constelación que sigue estando perseguida por ese sistema patriarcal y que el feminismo pues es lo que cobija, ¿no? O sea, es como el manto que cobija todas esas cuestiones desde todos los activismos que son simultáneos, que hacen todas las compañeras, unas poniendo el cuerpo, unas desde las redes, otras aquí, otras allá, pero pues está ahí el activismo simultáneo que defiende la vida, ¿no? Wow. ¿Alguien más? No sé si hay alguna otra pregunta o pasamos a la sorpresa. Sí, que venga la sorpresa. Ay, sí. Ay. Sí. Bueno, pues sí, con esto quiero cerrar porque pues así como ustedes me brindaron un momento de escucha radical y ternura radical que a mí me gustaría seguir tejiendo con ustedes, espero que muy pronto podamos estar en el pastito de la universidad o en algún lugar con la piel por delante, pues tejiendo todas estas preguntas que vienen de otras preguntas. Las preguntas no necesariamente tienen que tener una respuesta, pueden tener preguntas. Pues quería brindarles un cierre porque estoy contenta, hermanas, porque justamente sí, ahora mi trabajo ha mutado a lo largo de los años y ahora me encuentro produciendo mucho material para las infancias y por las infancias. Me interesa mucho establecer un diálogo intergeneracional, interafectivo, interracial y completamente despatologizante para las infancias rebeldes y diversas, ¿no? Por ahí está rolando en redes desde diciembre un artículo que habla de
de unas performances que yo hice el año pasado con niñas y bonito, ¿no? Porque también son performances que acontecen y que sostienen esta política de la ternura radical desde el tacto, ¿no? Y fue bien interesante el diálogo que he podido tener con profesores y con mediadores de lectura, narradores orales que ahora me buscan para hablar de esta acción donde las niñas están muy cerca de mi cuerpo y me están tocando y me están mojando mientras yo cuento el cuento, y cómo se tensa otra vez la presencia de un cuerpo trans con el tacto, desexualizante, por supuesto, y cómo se logra, ¿no? Y por qué es tan importante que las mujeres trans y los cuerpos de la disidencia trans estemos con las infancias, de esta manera, además, porque pues ustedes saben que yo me he arrojado y hasta ahora mis ancestras me han cuidado muy bien, y las hermanas con las que comparto, como ustedes también, su energía me ha cuidado, y no he tenido ningún acontecimiento fuerte aún en todos los espacios que me he movido de este modo. Porque, ojo, ¿no? También luego nuestros cuerpos son sometidos a ese escarnio relacionado con lo sexual. Imagínense algunos casos de algunas compañeras trans que han sacado de los baños a los que ellas eligen entrar por supuestos acosos inventados. O sea, nuestros cuerpos siempre están bien sexualizados, pero justamente hasta como punto de lanza para cuestiones ya más graves, de invención de delitos, y es muy fuerte, pero ese es otro tema muy delicado que creo que sí podríamos hablar en otro momento. Pero es fuerte saber que nuestros cuerpos, específicamente los de nosotras, las mujeres trans, siempre están como bien puestos como lo hipersexual, ¿no? Como ten cuidado porque, híjole, ¿no? Si tú pones a tu hijo en esa clase donde va a estar una mujer trans, uy, ¿no? O sea, o se convierte o le va a hacer algo, y no dejes solo a tu niño con una chica trans porque quién sabe qué le va a hacer. O sea, es un tema delicado y fuerte que obviamente este tipo de materiales intenta combatirlo. Así como el trabajo que yo he hecho con infancias de noviembre para acá. Este es un libro que surge de un proyecto que se llama Niñas Combatiendo el Virus, que es una serie de 6 libros que yo escribo cuando inicia la pandemia. Esta es la tercera entrega, faltan otras 3 que están en proceso. La primera es El Cubreboquitas Azul, que no quería tapar boquitas, un libro que también se difundió muchísimo. Actualmente está traducido al zapoteco, al tzotzil, ya está impreso. Luego, la segunda entrega es El mitote de los virus sin corona, que está ilustrado por Mostre, un chico trans. El Cubreboquitas está ilustrado por Flor de Fango, un amigo aliado mío. Y esta es la tercera entrega, Pandemia, que está ilustrado por una amiga mía que se llama Atsiri, que está en San Cristóbal de las Casas, una compañera feminista aliada, que ilustró esta historia. Y bueno, próximamente vienen los otros libros, que es El niño careta caretita, que es una historia sobre las caretas, estas máscaras de transparencia que ahora, pues qué casualidad que ahora las máscaras que una se pone en el rostro sean la propia transparencia, ¿verdad? Entonces ese cuento va a abordar eso. Y el último es La señorona cuarentena, que habla del tema de la paciencia. Y lo van a ilustrar el primero Delos, un amigo mío que es trans, y el último La bruja prieta, otra amiga mía que es trans, porque pues es un proyecto de alianzas de resistencias trans, y pues eso. Y hoy les quiero brindar pues esta tercera entrega, que es el cuento Pandemia, para todas ustedes con mucho amor. Mientras yo lo leo, disfruten las ilustraciones de Atsiri. Está traducido al tzotzil por una poeta hermosa, Ejbet Navarro, que también está en San Cristóbal de las Casas, porque me interesa mucho un diálogo con mis hermanas que resisten en las comunidades y que junto conmigo pues están haciendo que estas historias lleguen a otras infancias, porque hay que pensar en las otras infancias. Y la infancia pues justamente, ¿no? Será antirracista, transfeminista, despatologizante, o pues no será. Entonces, pues esto es para ustedes, con mucho amor, para cerrar nuestra sesión e ir al país de los sueños a sembrarnos juntas. Y bueno, antes de empezar, pues aquí está la portada, la contraportada, luego sigue pues ahí este libro, así como todos los demás, está albergado por la RESI, allá en San Cristóbal de las Casas, una biblioteca autogestiva que pues imprime justamente estos libros. Cuando estén listos los 5, los va a imprimir, y es una librería autogestiva, antirracista, feminista, antiespecista, que pues lo que intenta es que los materiales que impriman pues se lleven a territorios que están en guerra, que no se lucre con ellos y que pues lleguen
hasta los lugares más recónditos donde no llega la posibilidad de imaginar otros mundos. Entonces, pues, ahora sí viene. Y pues para ustedes con mucho, mucho, mucho amor por este recibimiento tan precioso. Esto es Pandemia. Esta historia se multiplica por muchas veces. No había una vez. Ahí estaba en el jardín de la casa enorme de al lado, aquella mujer de cabellos color algodón, que todas las mañanas llegaba a acariciar sus flores del jardín que cuidaba. También regaba el pasto, sembraba semillas y saludaba a los insectos. Su piel era del color de la tierra. ¿Cuántas veces las flores la habían confundido con su hogar? Suspiraba mientras lo pensaba. La casa era grande, muy grande, y no era de ella. Su trabajo solo era cuidar de la vegetación que crecía en la parte de hasta atrás. Caléndula, lavanda, manzanilla, citronela, pasiflora, diente de león y árnica eran algunas de sus coloridas comadres que la acompañaban. Aunque sus patrones eran bastante gruñones, y Yali se daba el tiempo para hacer de aquel jardín su propia casa, porque donde crecen las raíces siempre hay calor. Aquella mujer sembraba la palabra para que creciera el eco, con el cielo azul de testigo. Pascual y Mestli, dos pequeños de la casa de al lado, podían contemplarla desde la ventana de su habitación a la mujer de las flores todas las mañanas. ¿Por qué esa mujer habla con las flores? Dice la abuela que porque la han curado de muchos males. ¿La abuela la conoce, Pascual? Sí, Mestli, siempre se saludan cuando la abuelita va rumbo al mercado. Niños, niñes, niñas, la comida está lista, vengan a comer. Gritaba la abuela Yareni desde su cocina, una cocina llena de recetas y coloridos trastes que habían pasado de generación en generación. Trastes llenos de grietas por donde la luz podía entrar, porque para romperse hay que ser sombra. Abuela, cuéntanos sobre la señora que todas las mañanas viene a acariciar las flores del jardín de al lado. Y Yali, corazón de tierra, una vieja y sabia amiga con quien yo subía a la montaña hasta llegar a la escuela, dijo en un suspiro profundo aquella mujer de barro y molcajete. Abuela, ¿y por qué no le da miedo salir ahora que todas tenemos que estar en nuestras casas? Porque tiene que darle de comer a sus animales, mis niñas, sus únicos compañeros allá en el rancho donde nació. Ay, cómo extraño nuestros atardeceres de luna en aquellos sembradíos. Abuela, ¿y qué es esa cosa azul que tiene en la boca y cubre su sonrisa? Ella es una mujer fuerte. Ella tiene puesto el cielo en la boca. ¿Ya la vieron? Ese azul de mar que cubre sus labios la protege de las malas lenguas. ¿Y tendrá peces en la boca, abuelita? Sí, mijito, los tiene, porque es una mujer muy profunda. La abuela Yareni, como le decían Pascual y Mestli, recordó sus épocas de estudiante junto a Iyali y decidió invitarla una tarde a pasar a la casa de madera que habían construido. Pásale, manita, este es tu humilde hogar. Hola, mis criaturas hermosas, ¿cómo están? Bien, ¿tú eres la mujer que acaricia las flores? ¿Tú eres la mujer que tiene peces nadando en la saliva? Cuéntanos, ¿por qué lo haces? ¡Cuánta emoción! Verán, les voy a contar el secreto. Lo hago porque las flores nos cuidan de todos los males y hay que aprender a quererlas. Ellas son mis amigas en tiempos tan tristes como estos, igual que nuestras lágrimas, que son lo único que nos conecta con el mar. ¿Ustedes han probado sus lágrimas? Sí, pero solo cuando estoy triste. Son saladas, muy saladas, como el agua de mar. Pues todas las mañanas, mis amorosos niños, yo riego mis flores con mis lágrimas. Lágrimas por la felicidad que me da saber que mis flores no son cortadas. Lágrimas sonrientes. Ojalá en este mundo le brindáramos más semillas a las personas en vez de flores en sus cumpleaños. Porque las semillas te regalan lo más maravilloso que existe. Raíces. Ver crecer las flores es sentir la vida. Flor cortada se marchita. Y Yali ponía semillas en las manos de aquellos pequeños llenos de dudas. De repente,
Algo cambió en aquel panorama de dudas. Vengan, mis niños, voy a prepararles un delicioso pan en esta preciosa cocina que me enseñó a hacer mi madre. A ella, mi bisabuela. A mi bisabuela, mi requetatarabuela. Se llama pan de mía. Y es un pan ancestral en mi familia para resistir a las guerras del mundo. ¿Quieren hacerlo conmigo? Sí, queremos hacerlo contigo. Muy bien, pues primero los ingredientes. Polvos de digna rabia, raíces de escucha radical, agüita de ternura, una pizca de cariño, una tacita de resiliencia, jarabe de poesía y mucha, mucha resistencia aromática que viene de aquí, del corazón. Abran su corazón, ábranlo y dejen entrar lo que ustedes quieran. Son tiempos muy oscuros, mis niñes, por eso es importante que prueben este pan y que lo hagamos juntos. Este pan esconde un secreto. Su abuela y yo solíamos comerlo escondidas en el rancho. ¿Te acuerdas, Yareni? ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarte, Yali? Las lágrimas fluían por la piel de aquellas mujeres color nieve. De repente, el horno comenzó a hacer ruido. Chanca, chaca, 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 cha, chan, cha, cha, chan, cha, cha, chan, cha, cha, chan. Ya casi está listo. Chan, cha, cha, chan, cha, cha, chan, cha, cha, chan. Huele delicioso. Chan, cha, cha, chan, cha, cha, chan, cha, cha, chan. La casa huele a todas esas flores curativas. Chan, cha, cha, chan, cha, cha, chan, cha, cha, chan. Cuando el pan de mía salió del horno, cautivó la atención de los pequeños, quienes al probarlo sintieron fortaleza, mucha conexión con sus ancestras. Lo probaron, lo saborearon, lo masticaron, ñau, ñau, y nunca lo cagaron. Siento que mi cuerpo es mío. Sí, eres tuya, tu cuerpo es tuyo y tú decides. Nadie más puede tocarte si tú no quieres, Mestli. ¿Lo sientes? Lo siento, soy mía. Lo probaron. Lo saborearon. Lo masticaron. Ñam, 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 y nunca lo cagaron. Yo siento que esto que toco es mío. Sí, Pascual, es tuyo, porque tú eres tuyo. Y escucha muy bien, porque tú puedes decidir si el ingrediente es la A, o es la E, o es la Z, o es la X, no importa. Tú decides y nadie más puede hacerlo. ¿Lo sientes? Lo siento. Soy mía también. Nunca olviden la receta secreta de este pan y que siempre esté con ustedes. Nada sin nosotros, nada sin nosotras, nada sin ustedes, mis niñas. Tras un arrullo tierno y consolador de aquella mujer y Yali, corazón de fuego, junto a la abuela Yareni, nuestra, aquellos pequeños se fueron cobijados al lugar de los sueños posibles, los cuerpos posibles, los afectos posibles, las casas posibles, las heridas posibles, las cicatrices posibles, los gritos posibles, la rabia posible, la ternura posible, todo lo posible. Y cantaron en un sueño revelador e infinito. Ya te dije que no, ya te dije que no. Mi cuerpo es mío, tengo autonomía, yo soy mía, siempre mía, ¿por qué no? Venga, venga conmigo, enciendan sus cámaras. Ya te dije que no, que nunca no. Mi cuerpo es mío, tengo autonomía, yo soy mía, siempre mía, porque mía. Porque mía, siempre mía. Quiero escucharla, siempre mía, siempre mía, siempre mía, siempre mía, 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 siempre mía, siempre mía. Quiero oírlas, solo suyas, siempre suyas. Venga, venga. Mía. Siempre mía, siempre mía, pandemia, pandemia, siempre mía, siempre mía. Que esta pandemia se convierta en un delicioso pan que acaricie sus estómagos, porque no hay pandemia posible sin un pan de mía. Muchas gracias, chicas. Bravo. Muchas gracias. Ay, gracias. Bravo. Muchas gracias. Está hermoso, Lía.
Además, qué bárbara eres, ¿no? Fantástica. Narradora. Como narradora y como cuentacuentos. Pues Muy eso, bonito. bebés. Una está acostumbrada a cagarla, pero hay cosas que no hay que cagar, como el pan de mía. Como el pan de mía, sí. Wow. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por tanto, chicas. Quedo abierta siempre para ustedes. Siéntanse absolutamente libres de llevarse con ustedes en el fluir de sus ríos, porque el río, lo más maravilloso que tiene es que muere en el océano. Así es que llévense todos estos conocimientos con ustedes, llévenselos en sus fluires, en sus ríos, en sus caminos. Divúlguenlos, difúndanlos, sanen a otras con estos conocimientos, sanemos nosotras mismas juntas. Espero estar con ustedes, mi voz se queda con ustedes, les quiero demasiado, gracias por abrirme las puertas de la posibilidad. Y eso, seamos erroristas, porque ¿qué sería de la vida sin la posibilidad de equivocarnos? Y pues esta soy yo en todas mis facetas, aún en las más oscuras, pero pues aquí estoy para abrazarles. Wow. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y me pasan el video cuando puedan. Sí. Claro que sí, claro, y muchas también gracias. También Gracias, para que Lía. puedas leer todo lo que te pusieron en el chat ahorita. Así es. Agradecimientos, resonancias por ahí, ¿no? Entonces, Que han sido muy importantes. Y gracias a todas por estar.